Buenos días, señores. Bueno, mejor dicho, buenas tardes. Son las 1:28, creo. Bueno, eso no importa. Hoy vamos a hacer una nueva video reacción. Ahora ustedes se preguntan, Rafael, ¿de qué va a ser esta video reacción? Bueno, como vosotros sabéis, seguramente yo ya lo he contado en varios videos, pero lo voy a contar de nuevo. Yo amo el cine. El cine es lo que más me gusta, una de mis pasiones. Y claro que tengo mi género favorito en el cine, con el cual es el western, o mejor dicho, el spaghetti western, subtipo del western, el cual surgió en Europa a partir de que, bueno, este, el western se soba en Estados Unidos y los europeos querían ver más películas. Y bueno, básicamente es un resumen bastante corto. Así que hoy veremos una especie de documental, puesto que este video será algo largo, algo no largo. Que hecho, bueno, ha hecho videos más largos, pero igual. Ya ves que me come el cuello de la camisa. Ajá. Hoy vamos a reaccionar a un video del señor en que según su canal dice que desayuna con napal, pero bueno, no lo sé. Aquí lo que estamos es para ver una especie de mini documental sobre el Spaghetti Western y, mejor dicho, la trilogía del dólar de Sergio Leone, mi trilogía favorita, la cual incluye mis películas favoritas. Por unos dólares más, el hermano del feo, por un puñado de dólares y básicamente eso. Así que ya, déjame poner este sombrero y vamos a ello. No me pregunten por qué ahora todas las reacciones las hago con un traje, como si fuese una boda. Pero no importa, parezco el Capone. Bueno, vamos a ello. Y otra cosa que se me olvidó decirles. Para aquellas personas que son que no soportan los videos largos, yo les recomiendo retirarse una vez. Auf Wiedersehen. Vamos a ello, a la acción. El spaghetti western surgió en Europa en la década de los 60, como respuesta a la disminución de la producción de western en Hollywood, motivada principalmente por su bajo costo de producción. Bueno, sí, el bajo costo de producción también es un detalle importante, porque literalmente estas películas se roban un poco de dinero, pero recaudaban bastante, porque fue un éxito tanto en Europa, bueno, en Estados Unidos fueron después, puesto que, bueno, hubo todo un tema ahí que ya se toca en el video. Un género que era para los europeos un sinónimo de acción, disparos y entretenimiento barato. Que bueno, mostraron el fragmento de de uno de mis westerns favoritos. Claro, no es la trilogía del dólar, pero me encanta algo en la presa. Me acuerdo cuando la primera vez que la vi, me gusta mucho. Y bueno, eso podemos continuar. Pero eso sí, decir que el Spaghetti Western es solamente entretenimiento barato, como que no me gusta. O sea, mi género favorito no quiero verlo solamente como entretenimiento barato. O sea, wow. Lo que pasa es que cuando yo veo esas películas, yo lo que veo es magia. O sea, yo veo un espectáculo, el cual, bueno, es como, es como estar en el cielo para mí. Continuamos. Y entretenimiento barato. A diferencia de los estadounidenses, que veían en esas películas su propia historia nacional. Es esto mismo lo que llevó indirectamente y sin buscarlo explícitamente a ofrecer historias diferentes con un enfoque alternativo. Un género Unas historias que a mí me encantan. Literalmente, o sea, me encantan. O sea, mira, me gusta mil veces más el Spaghetti Western que el Western americano. Así que, sobre todo por su música, su personaje y su ambientación. Y su, básicamente. O sea, su música y sus personajes son lo mejor. Literal. Así que, eso. un género que se desarrolló especialmente en España e Italia, a la cual, de la misma manera que el western clásico, nos relataban historias de forajidos buscando oro en los ríos de California. Esa es una cosa que me llama la atención. Se supone que son western hechos por italianos filmados en España. No debería llamarse únicamente Spaghetti Western, debería llamarse Spaghetti Paella Western, ya verán por qué. Nos relataban historias de forajidos buscando oro en los ríos de California. Durante la fiebre de oro, muchas productoras vinieron a explotar esta nueva fuente de ingresos en busca del oro europeo, por así decirlo, convirtiendo la localidad española de Almería en la nueva Utah estadounidense. Esa es otra cosa. Literalmente, Almería, que el distrito de Almería queda súper bien para imitar el salvaje oeste. O sea, literal. No sé por qué siempre termino diciendo demasiadas veces la palabra literal, así como la palabra
En alemán, Auf Wiedersehen. Cosas mías. Convirtiendo la localidad española de Almería en la nueva Utah estadounidense, con el propósito de aprovechar el cambio ventajoso del dólar a la peseta para competir con las industrias cinematográficas de Alemania e Italia. En este contexto se fijó en un Sergio Leone al que Hollywood había dado la espalda, una joven promesa romana que estaba dispuesta a hacer western de una manera completamente diferente. Ajá, aquí llegamos a uno de los protagonistas de esta historia, Sergio Leone, uno de mis cineastas favoritos junto con Quentin Tarantino y tal igual, esto ya lo he explicado antes. Y bueno, eso. Wow. Esto va a ser interesante, ya veréis. Y es que, aunque Leone no fue el creador del spaghetti western, sus películas, especialmente El bueno, el feo y el malo, se convirtieron en la imagen icónica del subgénero. El spaghetti western se caracterizaba por el uso intensivo de primeros planos y planos generales. Eso es algo que a mí me encanta, los planos generales, o sea, hacen un plano, un paisaje y cuando toca meter tensión, literalmente te ponen la cámara en los ojos de los personajes para mostrar atención. O sea, pues además que mete una de las mejores escenas de la trilogía, el duelo final, el bueno, el malo y el feo. Ah, por cierto, si se preguntan por él dice el bueno, el del video dice el bueno, el feo y el malo, es porque así se tituló en España. Porque esto que es la traducción literal del título original, el bueno, el bruto y el cativo. Así que, vamos a continuar. Leone empleó primeros planos de rostros para intensificar la narrativa emocional en sus películas. Estas tomas se volvieron icónicas gracias a esta saga. Además de los primeros planos, Leone utilizaba panorámicas amplias y encuadres profundos, donde la acción principal a menudo se desarrollaba en el fondo. Otra disparidad clave con el western clásico es que, a diferencia de estos, donde los protagonistas eran héroes nobles y moralmente rectos, los personajes del spaghetti western carecían de moral y compasión. Como debe ser, literal, o sea, es que es así, el oeste americano, el salvaje oeste, tenía hombres sin compasión, o sea, tenía hombres duros. De hecho, una cosa que amplía bastante que el western sea mi género favorito, es que otro de mis videojuegos favoritos es Red Dead Redemption 2, si tienes la oportunidad de jugarlo, juégalo. Igualmente con la trilogía de Lola, si tienes la oportunidad de verla, vela, te va a encantar. Bueno, depende. Yo creo que sí, porque son muy buenas películas. Ah, ya, verdad que no le encantaban a los críticos americanos de la época. Una bronca, esos críticos, malísimos. Y harían cualquier cosa por dinero, sustituyendo al clásico héroe del western por el nuevo antihéroe. Leone reemplazó los diálogos extensos del western clásico por silencios dramáticos y música intensa, convirtiendo sus películas en verdaderos poemas visuales. Obvio que poemas visuales, o sea, tú miras eso y literalmente, o sea, es un poema y eso, yo lo veo y lo veo así. Ay, qué hermoso. O sea, literal, es lo mejor. Dios mío, tengo una muletilla horrible con el literal. Bueno, o sea, literal. A ver cómo hago para no decirlo. A ver. Ajá. O sea, es como, wow. Es lo mejor que yo que he visto. O sea, tú entiendes la fascinación que yo tengo cuando veo esos duelos. O sea, de hecho, algo también importante. En el colegio, yo me la vivo imitando duelos y poniendo música del oeste. En serio, de verdad. Me la vivo todo el tiempo poniendo música del oeste, que si los duelos. De hecho, una vez tuve un duelo con un compañero y se acercó un profesor y me dijo, ¿se encuentra bien, señor Rafael? Y yo le dije, sí, profe, acá estamos haciendo un duelo. Y él dice, ¿un duelo? Sí, y yo le digo, sí, profe, un duelo. Y él dice, ah, bueno, que se va. Tío. Bueno, luego también puedo hacer un video contando mis mejores experiencias en la escuela. Depende de vosotros, como queráis. Sus personajes eran callados, pero cuando hablaban sus palabras tenían un peso significativo y contundente. When you have to shoot, don't talk. Me encanta esa frase, cuando tengas que disparar, dispara, no hables. Aunque esa no es la frase más icónica del bueno, el feo, ya veis cuál es. Buenísimo.
When you have to shoot, shoot, don't talk. Diciendo muchas veces frases lapidarias. Además que los personajes diseñados por Leone eran tiradores excepcionales, con una precisión casi mítica. Ah, no, eso siempre me llamó la atención, o sea, siempre tiraban, pero, o sea, ya acertaban al blanco siempre, no sé cómo hacen, pues literalmente, o sea, ellos no disparan así mirando, no sé por qué es una pistola pirata, o sea, ellos no miraban por acá a la hora de disparar, o sea, ellos disparan así, parada, así, y daban el blanco. ¿Cómo? Bien sabe. Películas baratas. Películas baratas, pero muy buenas, con grandes historias, grandes personajes y sobre todo, grande música. Las escenas de los duelos, como el famoso final de Por un puñado de dólares, eran tensas y dramáticas, mostrando a personajes que podrían recibir múltiples disparos y mantenerse en pie. Ah, no, pero eso es algo. El duelo final de Por un puño de dólares, si bien no es un duelo, si bien no es el más épico de todos, sí tiene la mejor apertura, porque, o sea, meten una de las mejores músicas de toda la saga, bueno, trilogía o lo que sea, con el tipo saliendo entre el humo y el tipo está nervioso intentando dispararle, pero con una placa de metal acá en el corazón que no le da y que o sea, que le da, pero se levanta todo el tiempo y va como, ajá, no me diste, tonto. O sea, es buenísimo. Sobre todo por la música, o sea, wow, increíble. Incrementando la emoción y el suspenso. Pero siempre sustentadas en un mínimo de realismo para no perder la suspensión de la credibilidad. Las tramas de estas películas a menudo giraban en torno a la venganza o el deseo de enriquecimiento. Mira, a mí me encantan las películas con temática de venganza, así que cualquier película que tenga la venganza, me encanta. Ah, bueno, y el enriquecimiento, porque claro, cazar recompensas y tal. Ay, ya, ay. Ajá, listo. Bueno, pues es lo mejor de estas películas, sus historias, sus personajes, su música. Al presentar a los yanquis y gringos como aventureros codiciosos, los italianos ridiculizaban y criticaban la cultura estadounidense. Este enfoque crítico y satírico proporcionó una nueva perspectiva que resonó con las audiencias europeas. Y es que, si bien el western es el mito americano por definición, la épica de la frontera, la lucha por la libertad y la conquista del salvaje oeste, reflejando los ideales de individualismo, heroísmo y la formación de la identidad estadounidense, el destino de manifiesto y todo este rollo, Y todo este rollo. No sé, me dio risa. El spaghetti western es el mito sobre el mito, desmitificándolo y satirizando todos sus ideales. Pero sobre todo, uno de los elementos más característicos del western de Sergio Leone es la importancia capital que le da la música de su buen amigo Ennio Morricone. Ya dentro del otro protagonista de esta historia, Ennio Morricone, mi compositor favorito, el que ha hecho unas mejores músicas que he escuchado en mi vida. Y es por eso lo que les digo, la música es muy importante, la música. Si la música de Ennio Morricone no existe, el spaghetti western. O sea, no me puedo imaginar un spaghetti western sin música de este tipo, no me lo imagino. Bueno, sí los hay, pero... Igual. È una vocaccia, sicuramente la mia voce non è bella. Este la empleaba en sus spaghetti western para intensificar la atmósfera y profundizar la narrativa. Las imágenes quedaban totalmente subordinadas a la poderosa banda de Ennio Morricone. ¿Veis lo que les digo? Sin la música estas películas no son nada. Así que Ennio Morricone, que Dios te tenga en tu gloria. El mejor compositor de la historia del cine y seguramente del mundo. Sí, así mismo, mejor compositor, mejor que Beethoven, Mozart. ¿Quiénes son esos? ¿Quién los conoce? Y Ennio Morricone. Ok, bueno, tampoco voy a exagerar tanto, pero sí digo que Ennio Morricone es uno de los mejores compositores de la historia. Siempre lo diré. Y mi compositor favorito. Llenando de gran expresividad cada giro de cabeza, el toque de la empuñadura de una pistola o el simple paso al costado. Así la música se convirtió en un personaje más
marcando el compás de las tensiones y emociones en cada escena, creando una sinergia perfecta entre la imagen y sonido. Pero, ¿y si os digo que todo esto fue en parte un accidente? ¿Cómo que un accidente? Sergio Leone tenía en gran parte estas ideas en su cabeza, pero no hubiera podido ser posible sin Ennio Morricone. Pero lejos de querer trabajar con él, Leone en un principio se opuso. Je me rappelle que quand j'ai fait mon premier film pour un poignet de dollars, je voulais pas Ennio Morricone parce que je le connaissais pas. J'étais habitué à travailler avec un autre musicien. Nous se sont rencontrés, mais je vais parler parce que le producteur en a voulu un. Obviamente que los productores que guían, mi hermano. Ennio Morricone es Ennio Morricone. ¿Cómo que no quieres trabajar con Ennio Morricone? Ennio Morricone es Ennio Morricone. Bueno, estoy como que exagerando un poco. Seguramente sí. Igual, o sea, ¿cómo no vas a querer trabajar con Ennio Morricone? O sea, literalmente es como... o sea, sois el dúo perfecto para hacer una película. Tú como director y él como compositor. De verdad. ¿Recordáis cómo dije que Leone era un cabezón? Bueno, pues en un principio detestaba la idea de trabajar con un Ennio Morricone que en ese momento era un desconocido, ya que le consideraba mediocre por haber producido en masa muchas bandas sonoras simples. Y esto es precisamente irónico, ya que Ennio Morricone, al igual que Leone, en ese momento se veía forzado a dejar a un lado su creatividad artística para trabajar a destajo en proyectos en los que no decidía nada. Según las propias palabras de Ennio Morricone a Leone en aquel entonces, este llegó a decir que yo, al igual que tú, también he realizado trabajos para comer. Toma, tonto. Ve, igualito a ti. Hacía trabajos para comer. Me estoy dirigiendo a gente muerta. Voy por la Ouija. Oh, bueno. Bueno, Ennio Morricone murió recientemente, así que... O sea, no tan reciente, o sea, murió hace unos cuantos años, pero igual, comparado con Sergio Leone, que murió en el 89, igual. Leone, en su lugar, pretendía repetir con el primer compositor con el que colaboró durante su etapa de Peplums, Angelo Francesco Lavaghino. Una colaboración que fue limitada, ya que el ambiente sonoro ya había sido establecido en la preproducción y Leone no tuvo la libertad creativa necesaria, resultando en un uso convencional de la música y una interacción mínima con Lavaghino, contrastando con lo que caracterizaría en su filmografía posterior. Así mismo, Ennio. Así mismo, Sergio. Ennio Morricone te forjó. Ennio Morricone es el que forjó tus películas junto a ti. O sea, Ennio Morricone forjó uno de los aspectos más importantes de tus películas. Tengo que dejar golpear la mesa. De tus películas. Así que no venga usted a hacer así. Dios. El presidente de la productora, y el cual había dado libertad creativa casi plena a Leone, tras una discusión muy acalorada, accedió a que si a Leone no le gustaba Morricone, le buscaría otro compositor, pero con una sola condición para ello. Debía reunirse una sola vez con Ennio y debía darle una oportunidad. Una reunión que cambiaría el curso de su carrera completamente y también marcaría la historia del cine. Así mismo, marcó la historia del cine. Que viva este dúo. Bueno, qué bueno que aceptó reunirse y al final qué bueno que aceptó trabajar con Morricone. O sea, no me imagino una trilogía del dólar sin Ennio Morricone. No me imagino una trilogía del dólar sin la música de este tipo. No me la imagino. Puesto que ambos se volvieron inseparables, y fue Ennio Morricone de aquí adelante su compositor para el resto de películas, volviéndose además uno de sus amigos más cercanos. Para convencer a Leone, Morricone le mostró una composición para una obra de teatro que usaba instrumentos que replicaban la voz humana y cantos folclóricos nasales. Una música con la que venía experimentando en paralelo a sus trabajos más estandarizados. Qué bien. Qué bien, ya venía experimentando. Así que este tipo ya tenía todo planteado. O sea, ya este tipo decía, en algún momento voy a hacer este tipo de música porque ya estoy destinado a ello. Sí me gusta, Ennio. Persigue tu sueño. Trabajos más estandarizados u ordinarios, por así decirlo. Esta pieza sorprendió a Leone y sirvió de base para lo que sería la trilogía del dólar. Este dúo recién formado era una pura ebullición creativa, a palabras del propio Morricone, un maestro reconocido, el cual, a diferencia de Leone, sí que hizo trabajos por su cuenta sin el director y tal. Así mismo, Ennio. Así mismo, Ennio. Siga su propio camino.
Bueno, es que es cierto, es que literalmente yo creo Ennio Morricone ha trabajado creo que en casi todos los Spaghetti Western, la trilogía del Lola, el halcón y la presa, la muerte de Anda a caballo, Django el original y demás bandas sonoras, o sea, y mira que hay más western, pero me da pereza Spaghetti Western, me da pereza nombrarlo, porque son demasiados. Me da pereza nombrar películas de mi género favorito. Wow. Sí que hizo trabajos por su cuenta sin el director italiano e hizo bandas sonoras icónicas como la de Los Intocables, La Misión o básicamente la mitad de las bandas sonoras de Tarantino. Por fin nombramos a mi otro director favorito, Quentin Tarantino. Y otra cosa por la que me encanta la película de Quentin Tarantino, usa música de Ennio Morricone. O básicamente la mitad de las bandas sonoras de Tarantino, entre otras miles de bandas sonoras que es imposible de mencionar sin que este vídeo vaya a las 8 horas. Este decía que Leone era un hombre que le hacía mucho mejor compositor. En Por un puñado de dólares, Leone y Morricone buscaron distancia. Uy, qué bien, ya llegamos a la primera película de esta saga. Por un puñado de dólares, otra de mis grandes películas favoritas. Me encanta Por un puñado de dólares. Si bien es mi menos favorita de las tres, me encanta, o sea, solamente es mi menos favorita porque las otras dos son mejores, pero igualmente, o sea, es una gran película, grandes personajes, gran historia, gran música, lo tiene todo. Aunque sea un plagio de Yojimbo. Bueno, eso lo veremos más adelante. En Por un puñado de dólares, Leone y Morricone buscaron distanciarse de las composiciones orquestales tradicionales de los westerns de Hollywood. Querían transmitir una sensación de soledad, simbolizado por el característico silbido que representaba un lugar apartado y que servía como tema principal del protagonista. Ci fu un'idea che ho già in mente e ho sviluppato questa idea. Il fischio, gli strumenti che accompagnavano il fischio, che erano tutti strumenti di fantasia, non c'entrava niente, tutte percussioni strane. When I saw the movie, I was so surprised because that music was quite unique at that particular time. Uy, ya vamos a llegar al tercer protagonista de esta historia, Clint Eastwood. Bueno, y obviamente que la música es única, Clint. Wow, Clint es el único de estos protagonistas que todavía sigue vivo y tiene 94 años. Wow, o sea, ha sabido mantener el tipo. When I saw the movie, I was so surprised because that music was quite unique. At that particular time, nobody had tried one so operatic in a Western. Its music helped dramatize me, which is hard to do. Esta combinación de sonidos musicales y efectos naturalistas, aunque brillante, a veces sobrecargaba el oído, reflejando precisamente lo que quería transmitir Leone, una grandilocuencia en sus historias. Pero sobre todo, al igual que las introducciones inspiradas en las sombras chinescas, la música buscaba evocar cómo las historias de Leone eran fábulas, películas de niños realizadas para adultos. Además que estas introducciones Podrán estar realizadas para adultos, pero a mí me encantan. Wow, es que ¿a quién no le encantan estas películas? Estas películas le deberían gustar a todo el mundo, o sea, son demasiado buenas. películas de niños realizadas para adultos. Además que estas introducciones son una referencia a los inicios de las películas de James Bond de esa época, como por ejemplo la de James Bond contra el Dr. No, siendo esta toda una declaración de intenciones de Leone, y es que a diferencia de la saga de 007, la cual está protagonizada por un héroe, la saga de la trilogía del dólar estaría protagonizada por un antihéroe. Pero, para acabar de hablar del maravilloso accidente que creó la trilogía del dólar, debemos entender que no solo fue la unión de estos dos genios creativos, sino, al igual que El bueno, el feo y el malo, la película más icónica de esta saga tiene 3 protagonistas, debemos añadir una persona más en la actuación, alguien que en este momento era un absoluto desconocido para el gran público, y que en un género con estrellas ya sentadas como era el western, con actores de la talla de Gary Cooper, Henry Fonda o el mismísimo John Wayne, vino a eclipsar a todos y cada una de estas figuras, erigiéndose como el símbolo del género. Hablamos de Clint Eastwood. ¡Bravo, Clint! Uy, por fin llegamos a Clint. Viva Clint. Y es que Clint Eastwood en esa época no era nadie, al menos aún. Era un actor que solo había interpretado papeles secundarios y principalmente en la televisión, y que además, sus habilidades como actor eran cuestionadas por los mismos directores que le dirigían.
al punto de que estos le recomendaban que fuera a clases de actuación, siendo lo máximo. Una poronga esos directores. Como la clase de actuación, mira, con uno de mis actores favoritos no te metas. ¿No escuchaste? Con la clase de actuación. Si usted es agresivo. Que estos le recomendaban que fuera a clases de actuación, siendo lo máximo que pudo aspirar dentro de la industria a ser el segundo protagonista de una serie llamada Rawhide, en la cual no se encontraba a gusto interpretando a su personaje, ya que, según palabras del propio Eastwood, interpretaba a alguien que era tonto. Capítulo 3. No, un anuncio. Ay. Robbie, why don't you go out and sing? Yeah. You lost your mind or something? I can't sing to him. Well, yeah, just sing like you do to the beeves. Look, Wiz, those are cattle. These are people out here, and they got guns. Beyond the sun, over the mountain. La opción de Eastwood surgió por puro rebote. Dios mío, qué humillación. De verdad que pobre Clint, qué humillación esa. O sea, qué bueno que después actúen en el espagueti este, porque de verdad que qué humillación. Leone en un principio apuntó alto en su cast, pretendiendo a estrellas de la época como eran Henry Fonda, el cual ya en esa época se había establecido como todo un icono del western, o James Coburn, el cual acababa de filmar Los Siete Magníficos, otro western icónico. Ambos no fueron posibles porque se salían del presupuesto. Leone fue progresivamente bajando sus pretensiones y acabó llamando a la puerta de Charles Bronson, el cual rechazó el papel porque tras leer el guión lo consideró una basura. ¿Cómo que una basura, Charles? El guión es muy bueno. Bueno, aunque sí participó en unas películas, porque participó en El Gran Escape, una película que también me gusta mucho. Pero igual, bueno, por lo menos le dio espacio a Clint. La ironía querría que más adelante estos tres actores trabajasen para él en su época crepuscular, Fonda y Broston haciendo de Frank el villano y Armónica en Hasta que llegó su hora, o Érase una vez en el oeste en su versión original, o James Coburn en Agáchate maldito. Leone, en un acto desesperado, bajó de nuevo sus expectativas y contactó con Eric Fleming, un actor de mucho menos caché que los anteriores, el cual, como no, también le rechazó. Pero aquí viene la parte interesante, y es que este era el compañero de Eastwood en Rawhide, la serie que hemos mencionado antes, y el cual le propuso a Leone la opción de que su compañero fuera el protagonista que buscaba. Sergio Leone, tras observar su actuación... ¡Sí! Gracias a Dios. Así que este tipo es responsable de que Clint saliese en esa saga. Qué bien. Sergio Leone, tras observar su actuación en la serie, vio el aporte del actor, su altura de 1,93 m, rubio y de ojos claros, la figura perfecta en la que podría encarnar el antihéroe que tenía en mente. La cosa che mi colpì di questo ragazzo fu l'indolenza. Un pigro nato, l'uomo gatto, cioè questo andamento così dinoccolato, quasi tormento, camminava. Poi invece, nel momento dell'azione, nel momento della cosa, acquistava. Hello? Una velocità, una dinamica proprio curiosissima. Per questo mi procurava certo, ben preciso, un fascino al personaggio. Además, que para Muy acertado. Wow, de verdad que la actuación de Clint en esta saga es fenomenal. De verdad. Además, que para Eastwood era una vía de escape, puesto que su contrato con Rawhide le imponía una exclusividad que le impedía rodar cualquier otro proyecto en los Estados Unidos. Pero no decía nada del extranjero. El actor aceptó la oferta principalmente porque le daba la oportunidad de visitar España con su esposa, tomándolo como unas vacaciones. My agent called me and said, they want you to do a Western in Italy. And I said, yeah, I get a month off. una visita. Bueno, sí, mira, sí, aprovecho y visito España. Eso sí es cierto. De verdad que, wow. Muy buenas películas. Aunque sí lo que como una vía de escape, a la final eso terminó marcando su carrera. Aunque sí es cierto que nunca ha sido muy bien con Sergio, y eso lo veremos más adelante. And I said, yeah, I get a month off. Now I get time off, and now you want to do Western in Italy. And I said, no, I don't want to do that. Sin ninguna intención de impulsar su carrera a través de este proyecto. De hecho, él mismo suponía que la película sería un fracaso y esperaba que nadie en los Estados Unidos llegase jamás. ¿Por qué?
Sí, o sea, no, qué fracaso ni qué fracaso. Mis películas favoritas no pueden ser ningún fracaso. Me estoy como que molestando demasiado en este video, ¿no? Yo creo que sí. Y esperaba que nadie en los Estados Unidos llegase jamás a verla, cruzando sus destinos junto a Leone en una relación que sería un infierno para los dos. De hecho, Eastwood estuvo tan a disgusto durante el rodaje que amagó casi una docena de veces con abandonarlo. Ay, gracias a Dios que Sergio no dejó abandonar el rodaje, porque, o sea, no hay trilogía de Lola sin Clint Eastwood, no lo hay. No lo hay. Bajo esta tesitura de azar y con el trío formado, Sergio Leone se dispuso a rodar el primer western de la saga, por un puñado de dólares, el cual en ese momento tenía otro nombre, El extraño magnífico. Quedaos con esto. Leone había anhelado durante mucho tiempo hacer películas de westerns en Estados Unidos, sintiendo que el cine italiano de la época se limitaba a hacer copias de las películas de su padre. Ay, bueno, sí, es cierto, de verdad que el cine italiano en esa época está un poco caído. Y bueno, gracias a Dios estas películas existen y sirvieron para hacer que el cine italiano se pusiera en su lugar. Necesitaba hacer copias de las películas de su padre. Para la filmación de su primer western, Leone decidió copiar sin ningún tapujo y sin ocultarlo en ningún momento a Yojimbo de Akira Kurosawa. La sceneggiatura l'ho fatta in 15. Bueno, Yojimbo, otra gran película. Aunque si te digo el plagio le quedó mejor que la misma Yojimbo, porque me gusta más por un puñado de dólares que el mismo Yojimbo. Claro, ojo, no quiero decir que no me gusta Yojimbo, al contrario que me gusta mucho. Pero no sé por qué creo que el plagio le quedó mejor. La sceneggiatura l'ho fatta in 15 giorni e naturalmente è partito dal fatto che avevo visto Yojimbo. La cosa che più mi aveva incuriosito in Yojimbo era il fatto che era stato preso da una novella americana, da una serie gialla, e quindi Kurosawa aveva trasportato poi l'idea nei suoi samurai, e quindi a me venne proprio immediatamente l'idea di riportare in patria proprio questa idea. I said, this is Yojimbo. That's a picture I love. It's a great idea is to do a western from that story. I said, this is either going to really work well or it's just going to be awful. Al punto de que el propio Kurosawa, mediante una carta en la que le anunciaba una demanda por derechos de autor, le decía: he visto tu película. Es muy buena película, pero desafortunadamente es mi película. Bueno, es cierto, también tenemos que aceptar que a la final sigue siendo la película de Akira. Pero igual, grandes películas. Pero su inspiración no solo se limitó a copiar la historia de antihéroe mercenario que ofrece sus servicios a dos bandos de una misma contienda a la vez. Esta incluyó ángulos de cámara, planos característicos y tomó prestadas varias técnicas de dirección inventadas por Kurosawa, como por ejemplo el efecto de polvo levantado bajo los pies del hombre sin nombre antes de su duelo final. Uy, a mí me encanta ese efecto, o sea, el efecto del polvo y del humo me encanta. O sea, literal, lo vuelve demasiado épico, demasiado. Más que una película, más que esto, una historia parece una obra de teatro, o sea, esto, claro, surreal, pero pero es que esto no busca ser real, Similar a la que usaba Kurosawa. Pero Leone no se limitó ni mucho menos a copiar a Kurosawa, en Por un puñado de dólares. Leone introduce dos elementos clave del spaghetti western que definirían las siguientes películas: los duelos elaborados y la subordinación de las imágenes a una poderosa banda sonora expresiva de Ennio Morricone. Además, incorpora primeros planos de rostros que exploran la psicología de los personajes. Por eso, mira, cuando quieras hacer un plano para explorar la psicología de un personaje, tú haces esto. Listo, ahí se expresa mi psicología. Dejamos ahí. Para Leone, las emociones primordiales se revelan en la expresión facial y en la mímica de los actores, capturadas en los primeros planos íntimos. Las palabras simplemente dicen lo que las miradas no pueden. En su primera película de la trilogía del dólar, Leone incluyó elementos que no habían sido vistos nunca antes en los westerns clásicos, como por ejemplo la violencia tan estética de sus westerns, ya que, por puro accidente de nuevo, y sin estar... Me encanta que estas películas las hablan de uy, súper violentas, pero no tienen casi ni una sola gota de sangre. Y eso es cierto, o sea, tú miras las películas y los disparos
La gente muere por espasmo, o sea, le disparan y ¡uy! Se caen. Pero no se muestra nunca ningún agujero de bala, y si se muestra muy pocas veces. Que siempre es así, eso lo veremos en una parte del video que muestra una escena que refleja claramente esto. Bueno, claro, bajo presupuesto, que esperabas. Que metían un chorro de sangre al estilo Tarantino. Que bueno, Kill Bill también está rodada con una película de bajo presupuesto, pero igual. Y sin estar familiarizado con la censura de Hollywood, concretamente con el Código Hays, el cual prohibía la representación explícita de la violencia. Pero esto también tiene truco. Y es que el Código Hays solo era de obligado cumplimiento para las productoras de cine realizadas dentro de los Estados Unidos. Gracias a Dios que estoy en Estados Unidos. Las obras extranjeras, como era este caso, no tenían por qué cumplir la norma. Y Leone no sabía absolutamente nada de esto, otro accidente más. Este uso de la violencia lo podemos ver en el primer duelo de la película, y que nos sirve también para entender cómo planteará los mismos a partir de ahora. Primero tenemos por una parte al personaje de Eastwood, un forastero misterioso y taciturno cuya vestimenta y actitud tranquila, con confianza en sí mismo, sugieren una experiencia y habilidades ocultas. Se mueren por espasmo. Y es cierto, o sea, la actuación de Eastwood me encanta porque siempre pone sus clásicas miradas. Y, o sea, literalmente, pasé de literal a literalmente. Wow, tengo un problema con las muletillas y muy que cada vez. El cual habla lo justo y lo necesario, solo que cuando lo hace, suelta frases lapidarias, literalmente. 3 coffins ready. Tras esto, vemos como el personaje de Clint Eastwood confronta a los 4 vaqueros que con anterioridad habían disparado su caballo para burlarse de él, con otra conversación burlesca. I understand you men were just playing around, but the muley just doesn't get it. Of course, if you were to all apologize. Además que la conversación se desarrolla sin música. Y es cuando esta aparece por primera vez, cuando se anuncian las hostilidades. I don't think it's nice you laughing. My mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Apologize like I know you're going to. It might convince him that you really didn't mean it. Leone utiliza la narrativa visual para construir la tensión antes del duelo, planos cercanos de los rostros, preparación de las armas y movimientos que añaden suspense y expectativa, hasta que la música termina. Ya grande, de verdad. Que ya gran escena. Muy buena. Más que escena, duelo. Gran escena y gran duelo. Y el duelo acaba rápida y decisivamente. El protagonista demuestra su habilidad superior con el arma y se define a sí mismo como un antihéroe implacable y efectivo. Además que la violencia es cruda y pragmática. ¿No habréis visto este estilo por casualidad en otro director que le gusta jugar con la tensión y acaba sus escenas de acción de manera intensa y rápida? Esa escena de Bastardos sin Gloria es demasiado buena. O sea, literalmente que Stiglitz, despídete de tus bolas. Y otra vez que acá han muerto todos. Bueno, no todos, sobrevive una, pero igual. Quizás uno cuyo nombre empieza por Taran y acaba en Tino por casualidad. Además que la escena concluye. ¡Viva Quentin Tarantino! Mi director favorito, ¡viva! Wow, es que mira, me siento identificado con Quentin Tarantino porque ese es otro admirador del expeditivo este que lo ha revivido a través de sus películas. Además que la escena concluye en clave cómica. My mistake. 4 coffins. Momento que también copió de Yojimbo. Este enfoque audaz es el que definió el estilo único de Sergio Leone en el spaghetti western, estableciéndolo como todo un innovador del género. Además que esta película es el culmen de todo lo aprendido hasta ahora como segundo director, ya que, por ejemplo, la escena de la emboscada y la masacre en el... Uy, aquí llegamos a una de las escenas que les hablaba, la muerte por espasmos con los disparos, o sea, ni una sola gota de sangre en esta escena y muere un montón de gente, de verdad, miren esto. Ya que, por ejemplo, la escena de la emboscada y la masacre en el río...
no hubiera sido posible sin su experiencia previa en películas como Sodoma y Gomorra, donde ya rodaba escenas complejas como estas, donde... Bueno, ven lo que les digo, ni una sola gota de sangre y muere un montón de gente, ni una sola, solamente un tipo disparando y la gente cuando recibe los disparos se muere así y se muere, listo, ya. Donde ya rodaba escenas complejas como estas, donde se involucraban muchos actores y demás. Y además que lograr dirigir todo esto en este contexto fue muy meritorio. Mismamente usaba grúas prestadas de otro rodaje porque no tenían presupuesto para propias. Además, que al ser una producción internacional, las dificultades para comunicarse por el idioma con sus actores eran muy grandes. Por ejemplo, con Eastwood. Even though I didn't speak any Italian, he didn't speak any English. So, a lot of sign language and lots of this and that. Por lo que empleó la técnica que él mismo bautizó como Watch Me, las únicas palabras que sabía pronunciar en inglés, la cual consistía en actuar el primero y que el actor le imitase después. Wow, buena técnica. No, sí, pues de rodaje en una torre de Babel, todo el mundo, mira, los actores principales hablaban inglés, los actores secundarios hablaban español porque eran españoles. Ah, bueno, y luego está el villano que es italiano, pero igual. ¿Qué más? Ajá. Ajá. Los productores y directores hablan italiano, o sea, ¿qué es eso? Creo que con él igual parlotean, Sergio igual parlotean francés. Ah, bueno, pero eso viene después, eso ya es por el rodaje de Verme del Feo, que es la tercera película, y vamos apenas por la primera. La cual consistía en actuar el primero y que el actor le imitase después. Otra de las técnicas tan características de Leone que comenzó a usar durante esta película consistía en que Ennio Morricone compusiera y grabara la música antes de iniciar la producción. Luego Leone filmaba con esta misma música en mente. Incluso la hacía sonar durante el mismo rodaje, aprovechando que en Italia no se filmaba con sonido en directo. Lo que... Wow, esa otra también buena técnica, rodar con la música de fondo para imaginar, para tenerla ahí y después hacer los doblajes correspondientes. Esa es una buena técnica. De hecho, ahorita viene una parte donde Stanley Kubrick le pregunta a Sergio cómo lo hace. En Italia no se filmaba con sonido en directo, lo que permitía que no se necesitara silencio en los platós, ya que además los propios actores solían doblarse a sí mismos en postproducción ya que hablaban diferentes idiomas, tal y como hizo el propio Eastwood en esta película. Este método permitió que la música y las imágenes alcanzaran un nivel de armonía pocas veces vista en el cine. De hecho, el propio Stanley Kubrick, maravillado por esto mismo, le preguntó a Leone: ¿cómo eres capaz de lograr una unión tan perfecta entre la imagen y la música? A lo que Leone respondió: es realmente sencillo, consiste en componer primero la música. La película fue estrenada en Italia un 12 de... Así mismo, simplemente compone primero la música. 1964, y contra todo pronóstico fue un auténtico éxito de taquilla. Un éxito que no nació de una espectacular campaña de marketing, sino del boca a boca. Aunque no toda la recepción fue positiva. La crítica especializada de la época, concretamente la norteamericana, no estaba contenta con esta subversión del género, y menos aún con esta revisión de sus valores nacionales, por lo que la adoptaron despectivamente como el Spaghetti Western. Ahí está, Spaghetti Western. De ahí el nombre. Así que, si os preguntáis por qué se llama así, bueno, simplemente por culpa de estos críticos tontos. Pero de verdad que yo no entiendo, o sea, los Spaghetti Western son demasiado buenos. Además, el Spaghetti Western es, a día de hoy, referente del western. Cuando tú piensas en western, tú no piensas en western americano. Bueno, la mayoría de la gente. Piensas en el espagueti, ¿por qué? Bueno, no es espagueti de la comida, sino de su género. ¿Por qué? Porque se volvió más icónico. Porque se volvió más icónico. Y cuando tú piensas en una música del spaghetti western, tú obviamente tú no del western en general, tú no piensas en una música de western americano. Tú piensas en... O piensas en... Dios mío, yo estaba guiando esto. O piensas en...
Wow. Nombre que el propio subgénero lo adoptaría con orgullo. Este éxito no supuso el final sino el principio de una saga. Irónicamente, tanto a Leone como a Ennio no les gustó el resultado final de la película, ya que la consideraron mediocre. ¿Por qué? Si la película es muy buena. ¿Cómo que mediocre? Un puñado de dólares es demasiado buena. Qué mediocre. No puede ser, si es que son che le la critican. Io e Sergio Leone andammo a rivedere per un pugno di dollari e ci confessammo che non ci era piaciuto a nessuno dei due. Sí, los propios autores de Por un puñado de dólares consideraron que su película no era buena, pero gracias a esta feroz autocrítica y perfeccionismo, la saga mejoraría con cada entrega. Claro que mejoraría con las siguientes dos entregas, sobre todo con la segunda, pero igual, si Por un puñado de dólares no es mala, es muy buena película, o sea, obviamente que las dos siguientes son mejores, pero Por un puñado de dólares es muy, pero muy buena película. Claro, no llega ni al bueno ni al feo, y mucho menos a Por unos dólares más, pero igual es demasiado buena película. Para la siguiente película, la muerte tenía un precio, o por un... Sí, mi favorita de la saga, Por unos dólares más, o La muerte tenía un precio, o Per qualche dollaro in più en su título original, o en Estados Unidos, For a few dollars more. Qué bien, llegamos a mi favorita de toda la saga, Por unos dólares más. ¿Por qué aplaudo tanto? Bueno, igualmente, llegamos a mi película favorita de la saga, ¡vamos! Te quejes de golpear la mesa por todo. O por un puñado de dólares más en su versión en inglés, el dúo decidió elevar enormemente la calidad y ser experimentales, rompiendo totalmente con la primera entrega. Leone solo mantiene las bases fundamentales que hacen funcionar la anterior película. Ya sabéis, el tema de las miradas, duelos, violencia estilizada, etc, etc. Pero por el resto es una película muy diferente a la primera entrega. Para empezar, la banda sonora de Ennio Morricone ya no solo evocaba aventuras, sino que adquiere unos tintes dramáticos. Una carga dramática de la historia que no tenía su predecesora, a través del conflicto que une el personaje del coronel, interpretado por Lee Van Cleef, y el del villano de la película, el indio, interpretado por el mismo actor que hacía de Ramón, el villano de la anterior película. Esto de reciclar actores para papeles totalmente diferentes será algo recurrente de la saga. En esta, Clint Eastwood pierde mucho peso en la trama cediendo el papel de protagonista a Lee Van Cleef, pero quien lleva realmente el peso de esta trama es Indio, reflejado en la canción de reloj de bolsillo de este, dándole un contexto de nostalgia. Uy, el indio, otro gran personaje, definitivamente. Otro gran personaje. Uy, y también está el coronel Douglas Mortimer, mi personaje favorito de toda la saga, el mejor protagonista. Pues sí, ahora este es el protagonista. Clint Eastwood es el segundo protagonista, el manco. Mira, esto me gusta, que hayan dos protagonistas, el coronel Douglas Mortimer y el manco. Si soy sincero, el mejor protagonista de toda la saga es el coronel Douglas Mortimer. ¿Por qué? No lo sé. Pero igual, me encanta el coronel Douglas Mortimer, es un gran personaje. Dándole un contexto de nostalgia y pérdida. La melodía del reloj no es solo un recurso estilístico, sino que está cargada de significado y simbolismo que profundiza en la psicología del personaje. Es a través de esta melodía y sus flashbacks en sueños de este, donde se distorsiona la figura del villano, pues pasa de ser en un principio un antagonista rudo y cruel a un hombre vulnerable. Oye, pero esa escena donde lo pusiste llorando es una escena donde él está actuando el llanto, así que no. Pero igualmente sí hay escenas donde se vuelve vulnerable, como en la flashback de cuando por su culpa cuando violó a a la mujer que amaba y esta se terminó suicidando y él se siente culpable por eso. Traumado a consecuencia de sus propias decisiones, ya que en un principio este reloj pertenecía a una mujer a la que Indio amaba y cuya muerte provocó. La música de reloj, por lo tanto, se convierte en un recordatorio constante de su crimen y de su incapacidad para superar este trauma. Pero la música no solo evoca el trauma de Indio, sino que también el del coronel Mortimer,
para el cual la canción del reloj tiene un significado igualmente profundo pero distinto. A lo largo de la película se revela a través de flashback que la víctima de Indio fue la hermana de Mortimer. Y de ahí que el coronel quería matar al indio, no por el dinero, puesto que sí es un cazarrecompensa, como lo que hace el manco, que también que sí es por dinero, sino que el coronel Douglas lo hace por venganza. El coronel Douglas Mortimer lo hace por venganza, para vengarse de indio. Y eso se refiere al final de la película cuando le cede todo el dinero a Manco. La melodía del reloj es por tanto un recordatorio de ese dolor y del motivante del coronel para buscar justicia. En este sentido, el reloj actúa como un puente emocional entre ambos personajes, ambos motivados cada uno por su propio trauma. Además que el reloj y su canción adquieren una vital importancia en el duelo final. Antes del enfrentamiento, Indio saca su reloj y activa la melodía, estableciendo un macabro ritual. When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. Just try. Mira, ese duelo a mí me encanta. Es uno de los mejores duelos que he visto en la historia. Me encanta la música, los planos. Ese duelo me encanta. De verdad. Este acto no solo sirve para incrementar la tensión dramática, sino que también subraya la profunda conexión emocional que tienen ambos con su trauma. ¡Otro anuncio! Ay, no puede ser. Ay, algún día tendré el YouTube Premium. También subraya la profunda conexión emocional que tienen ambos con su trauma. No es solamente un combate físico, sino una confrontación entre dos hombres que buscan resolver sus traumas personales. Para Indio, la canción del reloj simboliza su incapacidad para escapar de sus acciones pasadas y su constante lucha con la culpa. Para Mortimer, la misma melodía representa su necesidad de justicia y de cerrar una herida abierta. La confrontación final, por tanto, no es solamente una batalla de disparos, sino también una batalla interna entre ambos personajes. Tanto Leone como Ennio buscaban con estos flashbacks reflejar la teoría de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, sobre cómo el pasado influye en el comportamiento del presente. Según Freud, los traumas no resueltos y los recuerdos reprimidos podrían manifestarse en sueños, comportamientos compulsivos y síntomas físicos, influenciando así la vida cotidiana de manera profunda. Técnica que tras emplear por primera vez en esta película, se volvería clave en las siguientes películas, ya sea para potenciar la motivación de venganza de Armónica en Hasta que llegó su hora, o para mostrar la idealización del pasado como es en Agáchate maldito o en la hora de su vida. Por eso, o sea, el mejor duelo, uno de los mejores duelos que he visto en mi vida, la carga emocional, la trama, los personajes, todo, o sea, todo influye en las motivaciones de cada uno, el porqué, el trauma que tiene cada uno, el porqué de sus acciones, todo es excelente. De ahí que sea mi película favorita. Agáchate maldito o en la hora de su vida. Érase una vez en América. Pero esto no es lo único novedoso que realizará la película. Tras dar un protagonismo absoluto y haber fundamentado toda la anterior película en el personaje de Clint Eastwood, deciden relegarlo a un rol mucho más secundario. El papel de Eastwood en este caso es el de un tercero en discordia, y al igual que en su anterior papel, su motivación es lucrarse, viéndose que también, y al igual que en el anterior film, se verá que también tiene su corazón. Al principio, él y Mortimer son rivales, compitiendo ambos por la recompensa por capturar al peligroso bandido indio. Sin embargo, a medida que avanza la película y desarrollan una relación de respeto mutuo, y ante la superioridad numérica del rival, deciden unir fuerzas contra él por fuerza mayor. Por eso, grandes personajes, o sea, literalmente Clint Eastwood está ahí como muy bien, vamos a ser compañeros de este protagonista, al principio su antagonista, porque no es el villano, y al final su aliado. En un principio la alianza es meramente monetaria, pero tras ver la profundidad del conflicto entre el coronel e Indio, el personaje de Eastwood interviene en favor de su aliado de forma personal, siendo clave al final de la película. By this, now we start. Pues su intervención permite al coronel tener un duelo justo contra el indio, algo completamente innecesario para su motivación inicial, pues de hecho al personaje de Eastwood le convendría que el coronel muriese para quedarse con su parte, pero al ponerse de su parte se ve su lado más humano.
Bravo. cerrando la película con uno de los temas principales de toda la filmografía de Sergio Leone, la amistad. My boy, you become rich. You mean we've become rich, old man? No, it's all for you. I think you deserve it. What about a partnership? Maybe next time. Pues el coronel, en reconocimiento de la asistencia de Eastwood, le deja quedarse con toda la recompensa antes de separar sus caminos. Por eso es mi película favorita de la saga, amistad, venganza. Lo tiene todo, buenísima. Y todo lo aprendido por los personajes, el desarrollo del manco, o sea, es demasiado buena esta película, demasiado buena. Sí. Esta película mejoró en taquilla la anterior, y fue todo un éxito, pero al igual que la anterior, recibió críticas muy duras por parte de la crítica especializada norteamericana. Sergio Leone, para formar el cast para rodar esta película, volvió a ser rechazado una vez más por Charles Bronson, para un papel que iba a ser coprotagonista. Yo no entiendo qué pasa a Charles Bronson, a los críticos norteamericanos, porque, o sea, mi película favorita no me la criticas, hermano, o sea, escuchaste, mi película favorita no me la criticas, así, abusivo. No, de verdad, como la crítica es demasiado buena. Para un papel que iba a ser coprotagonista con Clint Eastwood, considerando de nuevo que el guión era muy malo, por lo que tuvo que fichar a Lee Van Cleef de urgencia porque el actor titular renunció a 3 días de que empezara el rodaje, siendo Lee Van Cleef un actor secundario marginado en Hollywood debido a su alcoholismo, al cual transformó en uno de los rostros emblemáticos del lejano oeste, tal y como hizo con Eastwood. Un Lee Van Cleef que fue muy difícil de controlar precisamente porque se pasaba todo el día borracho en el set de rodaje de Almería, hasta el punto de que Leone tuvo que traer a su familia para que lo vigilase y lo cuidaran. Con Eastwood tampoco mejoró mucho la experiencia de rodaje. Dios mío, ¿pero qué le pasa a los actores de este tipo? O sea, no niego que Lee Van Cleef y Clint Eastwood son muy buenos actores, eso nunca lo voy a negar, me encanta. Como, o sea, actúan demasiado bien, pero uno se lleva pésimo con el director y otro es un alcohólico. Ojo, por eso no quita mérito a Lee Van Cleef, sigue siendo un gran actor. O sea, el personaje hizo un gran papel con él, eso nunca se lo voy, y eso nunca, y por cualquier motivo que tuviese para sus problemas de alcoholismo, no le va a quitar nunca el mérito de hacer tan buenos personajes en las películas. A Lee Van Cleef, nunca. Respecto a la primera, ya que precisamente por sus roces anteriores con el director, no le interesaba repetir el papel. De hecho, culpaba a Leone, y con toda la razón, de su tabaquismo, ya que Eastwood, pese a ser contrario al tabaco, empezó a fumar por su personaje obligado precisamente por el director, llegando a fumar tanto que se volvió un fumador empedernido durante muchos años. Solo volvió a trabajar con Leone porque en Estados Unidos aún era un completo desconocido y no tenía ninguna oferta, y tampoco es de extrañar. Wow, qué increíble esto. De verdad, Sergio, yo no sé qué clase de problemas tienes tú con tus actores. Y no tenía ninguna oferta, y tampoco es de extrañar. Si bien se había convertido en todo un icono europeo por el éxito de Por un puñado de dólares, para cuando estaba en Almería rodando la segunda parte, en Estados Unidos la película anterior aún no se había estrenado, ya que los pleitos por los derechos de autor con Kurosawa lo impedían. De hecho, para Clint, el éxito de la trilogía del dólar le vino de golpe, ya que tras solucionar el problema de los derechos de autor, las 3 películas de la saga se estrenaron con pocos meses de diferencia entre sí. Wow, le llegó literalmente todo de golpe. Imagínate que para los gringos estos pensaban que todas las películas se rodaban en un mismo año, en plan, en meses se rodaban. Bueno, se rodaba cada una, un año cada una, pero igual. Además de que me encanta que durante toda la trilogía ninguna se conecta cronológicamente y ninguno de los hombres sin nombre es la misma persona. Y me encanta que se llame el hombre sin nombre, pero por un puñado de dólares tiene nombre, se llama Joe. Pero o sea, es como tipo de que todas las películas, en todas las películas no se conectan y el tipo ya tiene la misma, o sea, tiene la misma apariencia, la misma ropa, pero no es la misma, y la misma actitud, pero no es la misma persona. Es increíble. Bueno,
igualmente, gran trilogía. Y otra cosa que también notable es que recicla actores. En todas las películas los recicla. Derechos de autor, las 3 películas de la saga se estrenaron con pocos meses de diferencia entre sí, dándole por fin el ansiado éxito en su tierra natal que tanto anhelaba. Pero si esta película de per se ya está en el Olimpo de los westerns y es un icono, a Sergio Leone aún le quedaba por crear uno de los más grandes de todos los tiempos. Aquella película que es sinónimo de un género y que es la definición del subgénero del spaghetti western. Estamos hablando, como no, del bueno, el feo y el malo. Oye, El bueno, el feo, la última película de la trilogía, otra gran película que me encanta muchísimo. Me gusta, si bien no me gusta tanto como por unos dólares más, y eso creo que ya lo dejen claro, me sigue pareciendo una gran película y me gusta más que por un puñado de dólares. Me parece una gran película, grandes personajes, una gran historia, demasiado buena. Todavía la sigo disfrutando bastante viéndola, a pesar de que sí es una película, que a pesar de que una película de casi 3 horas, es una película que de verdad se disfruta demasiado viendo, la recomiendo, muy buena, un clásico del cine western, súper buena, me encanta. Del bueno, el feo y el malo. Il mio ultimo film, che è Buono, il brutto e il cattivo, che possiamo definire un film western epico, picaresco, perché è la storia di 3 magnifici e simpatici mascalzoni inseriti nel contesto della guerra di secessione. Esa es otra cosa que también me gusta mucho, que están viendo durante la guerra de secesión estadounidense. Porque, o sea, literalmente no gira en torno a ella, gira en torno a la búsqueda del oro en el cementerio, pero, o sea, estando en ese ambiente se involucran bastante en la guerra. O sea, son prisioneros, se involucran en batallas, o sea, demasiado buena. Hasta el villano llega a ocupar un cargo en el ejército durante la película. Estas anteriores películas permitió que la tercera y última película que hicieron juntos este trío, el bueno, el feo y el malo, contase con un presupuesto a nivel de Hollywood, lo que le permitió construir enormes escenarios que incluyen una ciudad, un fuerte o incluso filmar escenas mucho más grandilocuentes, como la voladura de un puente con dinamita que, debido a un error, se produjo antes de tiempo y lanzó una cortina de escombros sobre los actores protagonistas. Uy, sí, tío. Esa parte. Y bueno, de verdad que sí se nota que tienen mayor presupuesto que las anteriores, pues tienen más locaciones y escenarios mejor logrados. Claro que a nivel me sigue gustando más por unos dólares más, pero igualmente se nota muchísimo la subida de presupuesto, se nota demasiado. Sobre los actores protagonistas, que no estaban preparados para cubrirse. Leone completó el célebre dúo de Eastwood-Van Cleef con otro actor estadounidense, Eli Wallach, a quien, para disgusto de Eastwood, concedió el verdadero protagonismo del film. Durante el rodaje, Leone y Wallach se entendieron de maravilla, una relación que nunca había. Por eso, o sea, el feo, o sea, Tuco, o sea, el personaje de Eli Wallach es otro gran personaje y se roba completamente la película. Y luego está bueno, o sea, no se la roba porque todavía Clint Eastwood tiene su protagonismo y ahora el personaje de Van Cleef es el villano. Ojos de Ángel, wow, increíble que el villano se llame Ojos de Ángel. Bueno, en Italia y en España originalmente se llama Sentencia, pero no sé por qué acá lo titularon como Ojos de Ángel, pero igualmente yo ya lo conozco como Ojos de Ángel y siempre lo conoceré como Ojos de Ángel. Wow, un gran villano sin duda. Me gusta más el Coronel Mortimer, pero Ojos de Ángel sigue siendo un gran villano de verdad. Durante el rodaje, Leone y Wallach se entendieron de maravilla, una relación que nunca había existido con Clint Eastwood. De hecho, debido a esto, la relación entre Eastwood y Leone se deterioró debido a celos profesionales por parte de Clint. Además, que Leone permitió a Wallach una enorme libertad para improvisar durante las escenas, al punto que incluso le dejó dirigir una escena improvisada enteramente por este, como es la escena cómica de la armería. Uy, esa escena es muy buena. Hablando de comicidad, esta es una película que no solo muestra la acción y el drama, o sea, también influye bastante el humor.
O sea, claro, no es una comedia, para nada es una comedia, pero sí tiene escenas de humor que de verdad están muy buenas. Pues es que esta película también me gusta bastante. Me encanta. El bueno, el malo y el feo, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Enteramente por este, como es la escena cómica de la armería. Pero siguiendo la estela que hizo grande esta saga, el personaje de Eli Wallace también fue un accidente. O al menos a ojos de Leone, claro. Tuco fue un personaje que surgió de la improvisación del coescritor de Leone durante toda la saga, Vincent Soni, el cual se lo inventó durante una reunión con los productores de la United Artists, puesto que si bien Leone salió contento del rodaje del anterior, aún no tenía una idea clara de cuánto la United Artists se comprometió para financiar el proyecto, por lo que el co-guionista principal improvisó la premisa que trasladó a la productora norteamericana, diciendo textualmente que sería una historia de 3 forajidos que tienen que unir sus fuerzas en busca de un tesoro en medio de la guerra civil. ¿Cómo puede ser que uno de los mejores personajes de la película sea un accidente? Pues todo lo bueno de esta saga es un accidente. O sea, la música, los protagonistas, los actores, porque todo es un accidente. Vincent Soni, para diseñar este personaje, se basó en la figura de un arlequín, el arquetipo de la picaresca mediterránea, pero también era una persona indolente, grosera y cruel. Pero sobre todo, y lo más importante, era cómico. ¡Hijo de puta que te parió! You pay for this. I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague. Diferenciándolo de los anteriores protagonistas, ya que este en sí, a diferencia de ambos, sí que tiene una historia de origen y una procedencia. Bueno, con el Douglas Mortimer tiene una historia de origen, pero sí es cierto que esta película es el único que se le conoce el nombre y se le conoce de dónde viene. Y hasta tiene un familiar vivo, porque mira, el señor Coronel Mortimer, si se demuestra un familiar, ya está muerto. En cambio acá el padre Ramírez, o sea, Pablo Ramírez, el hermano de Tuco Ramírez, el feo, está vivo y se demuestra una conversación. O sea, esta parte va más allá que en unos horas más. Pero igual. Wow, lo que pasa es que la hermana, el coronel, en unos horas más funciona más como una motivación para sus acciones. En cambio, Pablo Ramírez es un personaje para mostrar una dinámica entre los dos, que si bien solamente sale en una escena, se muestra bastante bien. O sea, se muestra muy bien la dinámica entre los dos. Y una procedencia. De hecho, es en sí mismo un personaje bastante neutral, siendo Tuco la manifestación del antihéroe más absoluto. Uno que no tiene más intención allá de su propia supervivencia y del lucro. El bueno, el feo y el malo es el culmen de todos los conceptos que han hecho grandes a los spaghetti western de Leone, empezando por los personajes caracterizados por ser todos unos canallas y egoístas que solo buscan lucrarse. Aunque en el fondo alguno que otro tenga su corazón. Rubio, el personaje de Eastwood, no es el bueno de la película porque sea precisamente bueno, sino porque es el menos malo de los tres. Del Tuco creo que ya he comentado bastante. Bueno, decir menos malo tampoco es como decir que, o sea, tampoco, o sea, sí es, o sea, no es malo tampoco, o sea, no es como decir el menos malo porque el rubio no es malo, claramente no es malo, sí, tiene acciones egoístas, eso lo niego, pero no es malo, él no es una mala persona, solamente vela por sí mismo. O sea, Tuco, si bien sí vela por sí mismo, sí llega a hacer bastante cosas cuestionables. Y bueno, ahorita vamos con el villano, Ojos de Ángel. Ah, por cierto, si el tipo del video se refiere a él como sentencia, recuerden que en España se le conoció como sentencia a Ojos de Ángel. Del Tuco creo que ya he comentado bastante. Por el otro lado está sentencia el malo, encarnado por Lee Van Cleef, que es básicamente el arquetipo del villano frío y calculador. Y finalmente Rubio, el bueno, interpretado por Clint Eastwood como el hombre sin nombre y el símbolo del antihéroe de esta saga. Los tres protagonistas comparten el mismo tema y melodía, pero interpretado por un instrumento y en una octava distinta. Y este concepto se ilustra en una de las frases más icónicas de esta película. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, those who dig. You dig. Aquí el forajido no distingue a las personas por sus motivos, sino por su ambición compartida. Por eso la melodía es la misma para los tres a nivel compositivo. Uy, aquí vamos con el tema de la melodía, que sí es bastante importante para representar a cada uno de los personajes, ya veis por qué. Por eso la melodía es la misma para los tres a nivel compositivo. El Tuco el feo está relacionado con un grito indio que da la sensación de proceder desde abajo.
ya que es el quien cava. El bueno tiene un silbido sin filtro, por encima del tuco a nivel tonal, indicando que él tiene la pistola cargada. Por último, el malo tiene el mismo instrumento, pero más grave, dando la sensación de estar bajo tierra. Los olvidados en la frase del forajido. Wow, esta representación de cada uno de verdad que me gusta bastante. Los olvidados en la frase del forajido. Gli inventai il tema che era il verso del coyote allora. C'è il drammatico e il divertente e gli piacque moltissimo. Además, el tema de Ecstasy of God es el tema principal de la película, ya que representa el objetivo común de los tres personajes, el oro. Una banda sonora perfecta que sirve para marcar las relaciones entre los tres, la cual es el motor de la historia. Especialmente la relación entre Tuco y Rubio, ya que pese a que la película se llame El bueno, el feo y el malo, se construye sobre la dinámica entre Tuco y Rubio. Sentencia solo está de fondo y como antagonista del dúo. El bueno, el feo y el malo. Eso es cierto, a mí me encanta la dinámica entre Tuco y Rubio, eso... y me encanta la dinámica entre los dos, me encanta. También podemos observar la concepción antibélica de Leone, en la ambientación de la Guerra Civil estadounidense, relacionando el conflicto con la figura del villano cuando vemos este como un oficial del ejército yanqui, o como los personajes ven en el conflicto una simple piedra en el camino que deben superar, como cuando deben volar el puente. Momento en el que la película incluso se da un respiro para mostrarnos los horrores y sinsentidos de la guerra, pues la propia batalla por el puente se plantea como una pérdida de vidas sin ningún sentido y propósito real, ya que ninguno de los dos bandos es capaz de imponerse sobre el otro, y cuyos resultados nos enseñan una vez que el puente ha sido destruido, con todo lujo de detalles. Pero sobre todo, mediante el duelo final de los protagonistas se establece el culmen no solo de la historia de esta película, resolviendo las tensiones entre los tres, sino de toda la saga, elevando todos aquellos conceptos que la han hecho grande con un maravilloso duelo final, volviéndose una escena icónica del cine por derecho propio, y la cual por cierto ya he analizado en otro vídeo. Te lo dejo en los comentarios. Definitivamente... Uy, pero el duelo de Bueno, el feo también está bastante bueno. De verdad que, wow, muy bien logrados los duelos de esta saga, muy bien logrados. El estreno de la película fue un absoluto éxito, siendo la más exitosa de los tres, y con diferencia además. El bueno, el feo y el malo prácticamente dobló la recaudación de la primera película de por un puñado de dólares, la cual ya per se fue una sorpresa y fue excelente. El público la recibió con mucho entusiasmo. Y la crítica, bueno, la crítica volvió a ser dura con ella, diciendo que era violenta en exceso. A lo que Leone respondió que las muertes en mis películas son exageradas porque quiero hacer una sátira de los demás westerns. El oeste fue hecho por hombres violentos y sin complicaciones. Era que un italiano que no había fuerza y simplicidad las que quise reflejar en mis películas. Realmente lo que no le gustaba para nada a la crítica especializada americana era que un italiano que no había pisado jamás los Estados Unidos hiciera mejores películas respecto a la épica americana que implica el western que muchos directores estadounidenses de la época. ¡Ja! Tomen, en su cara, críticos, en su cara. Y de hecho, uno de mis grandes ídolos, Donald Trump, es que es como yo, porque en su juventud también se identificaba con Clint Eastwood, o sea, es igual que yo. O sea, no con Clint Eastwood el actor, sino con los personajes. Muchos directores estadounidenses de la época. Y no solo eso, sino que desde una mirada externa del país, y aún desde la sátira, entendiese mucho mejor que ellos sus conceptos nacionales, pero sobre todo la realidad de los mismos. Con el final de esta trilogía, también llegó el fin del trío formado por Eastwood, Morricone y Leone, que tan grande había hecho esta saga. Tanto Ennio como Leone seguirían en su dúo creativo tan característico hasta el final de la carrera de Leone, pero Clint se negaría a volver a trabajar con Sergio. Este acabó totalmente cansado del director y su perfeccionismo, al que apodaba Yoyite Sam, igual que el personaje de los Looney Tunes por lo irascible y lo testarudo que era. San Bigote, de verdad. Wow, compadre. Uno de mis actores favoritos con San Bigote es como... Wow, increíble que uno de mis actores favoritos y uno de mis actores favoritos se lleven mal. Vaya. Aunque al final ese perfeccionismo sí logró bastantes cosas buenas, debo decirlo. Puesto que sin ese perfeccionismo que caracterizaba a Sergio, las películas no serían tan buenas como lo son. Oh yeah? Well, I speak loud, and I carry a bigger stick, and I use
Eastwood tardaría muchos años en reconocer la importancia de Leone en su carrera. I love nerve. I made a lot of the stuff that he would try. People would be afraid to try. He wasn't afraid to be crazy. Just the way he approached things with so much vigor and enthusiasm that he made it work. And I don't know if an American director would have been able to make it. He was responsible for my career from then on. No solo por lanzar su carrera. Qué bien que al final Clint reconociera el valor que tuvo Sergio en su vida. Qué bueno que lo hizo, de verdad. Qué bueno que lo hizo. He was responsible for my career from then on. No solo por lanzar su carrera como actor, sino porque al final se convirtió involuntariamente en su alumno más aventajado, ya que trasladaría mucho de lo aprendido con Sergio Leone durante su propia carrera como director. Además, inclusive la motivación para ser director. Pues fue durante los rodajes en Almería cuando, cansado de Leone, decidiría que él debía fundar su propia productora y que querría dirigir sus propias películas, cosa que haría tras cobrar el dinero de la saga. Pero hasta entonces, la relación entre ambos, pese a que no volverían a trabajar juntos más, solo iría a peor. Pero eso lo comentaré más adelante. Leone en... Ay, Jesucristo, más a peor. Pero eso lo comentaré más adelante. Leone en esta saga reflejó la visión del género que tenía cuando era un niño, haciendo las películas que a él le hubiera gustado ver en los cines de Roma cuando tenía esa edad. Y posiblemente fueron las películas de cuyos resultados comerciales estuvo más satisfecho. Pero para Leone, estas historias le eran insuficientes ya. Quería dejar atrás el viejo oeste americano. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que podemos encontrar paz en este mundo, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Otro anuncio más. Santísimo. Qué problema de reaccionar a videos largos. Pero para Leone, estas historias le eran insuficientes ya. Quería dejar atrás el viejo oeste americano. La ironía era que quería dejar de contar historias de niños para adultos, como habían sido sus 3 westerns anteriores, para contar la historia de unos adultos que añoraban e idealizaban su vida de niños. En este momento, Leone buscó financiación para esta película, la cual se llamaba Viale Glorioso, la calle donde Leone jugaba de niño con sus amigos en Roma, la cual en un futuro sería rebautizada como Érase una vez en América. Esa es otra gran película, pero ya nos estamos saliendo del tema. Bueno, del video quedan 4 minutos, no se ve mi reacción, ya veremos. La cual en un futuro sería rebautizada como Érase una vez en América, en la que mezclaría sus vivencias personales de niño con la historia de un mafioso judío llamado Harry Gray, un proyecto que sería el sueño de toda su vida. Pero por desgracia sus éxitos con sus westerns si convirtieron a su vez en su condena. Quando ho fatto Pugno di Dollari, subito dopo ho fatto Per qualche dollaro in più. E ho finito con, chiamiamola la trilogia, con Il buono, il brutto e il cattivo. Io dopo Il buono, il brutto e il cattivo non avrei voluto fare più western, perché avevo chiuso quel tipo di leggenda, quel tipo di storia, e avrei voluto fare C'era una volta in America il film. Se non che, dato che i successi tutti sono pronti a non perdonarli, quando io andai in America, la prima cosa che mi dissero, lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare C'era una volta in America. Nadie quería financiarle su faraónico proyecto, y lo único que le ofrecían era más y más ofertas. Ah, vaya, otro western, mira tú. ¿Qué es el problema? Tuviste éxito con los westerns, obviamente te vas a pedir hacer más western. Pero igual, el western que hizo, o sea, hace una vez en el oeste también está bastante bueno. Claro que no me gusta tanto, o sea, para mí, o sea, no es lo mismo que la trilogía de Lola. Es un buen western, yo lo vi, está bueno, pero no es lo mismo para mí que la trilogía de Lola, no es lo mismo. Son dos tipos de western diferentes. Si uno es un spaghetti western, el otro es un western crepuscular. Ya vi. Bueno, pero eso ya es otra cosa, saliendo del tema. Y lo único que le ofrecían era más y más ofertas para dirigir otro western, por lo que Leone decidió tratar de compaginar ambas opciones, planteando a las productoras una nueva trilogía, la trilogía Once Upon a Time, la cual culminaría con Érase una vez en América, una saga sobre la épica americana, pero en este caso desde el ocaso y con temáticas de despedida. Leone se vio atrapado en un género que siempre había soñado dirigir, pero que ahora se le quedaba muy corto, y el cual quería abandonar para iniciar el proyecto de su vida. Leone, sabiendo que debía seguir dirigiendo western para poder alcanzarlo, se aferró a la libertad creativa negociada con las productoras para hacer algo diferente a lo que había hecho hasta ahora, y decidió que para dar este cambio debía buscar un nuevo equipo de guionistas. Bueno, pues al final
En conclusión, lo que tengo que decir, gracias Sergio Leone por esta gran saga que me has brindado, por estas grandes películas que me has brindado mis películas favoritas, me has metido al mundo del spaghetti western, fuiste un gran director, y Ennio Morricone un gran compositor, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, grandes actores definitivamente, y bueno, debo decir que de verdad mi género favorito, el spaghetti western, mi trilogía favorita, mis películas favoritas, de verdad muy bien logrado y una inspiración para otro de mis directores favoritos, que es Quentin Tarantino con sus películas. Así que bueno, debo dar las gracias por ello y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Y bueno, agradecimiento a Desayuno con Napalm, el canal de donde yo saqué el video. Muy buen video, muy bien logrado este video. Y bueno, me despido. Yo soy Rafael 1312, Rafael Díaz. Y Auf Wiedersehen. Hasta la próxima. Suscribiros y darle a la campanita.